Los Joteros del Alto Aragón, una síntesis de la historia de cantadores, tañedores y bailadores, contada por ellos mismos. Los Joteros del Alto Aragón, una producción presentada y realizada por Rafael Ayerbe Santolaria, que llega hasta ustedes cada domingo por gentileza de la Caja Rural Provincial. Nuestro personaje de hoy, don Pedro Suárez Serena, es uno de esos joteros a los cuales podríamos titular de trovador. Y esto precisamente ha sido don Pedro a lo largo de 75 años, puesto que aprendió a tocar la guitarra y a tatarear sus primeros sones joteros a los 10 años. Así pues, don Pedro Suárez, que vive en la Puebla de Castro, va a cumplir 85 años. Recorrió, entregado a su trabajo, muchos puntos de Cataluña, de Francia y de nuestro Pirineo, y siempre llevó como fiel compañera a su guitarra para arrancarle en sus notas todo el sabor de ese rincón aragonés que le vio nacer, la Puebla de Castro, hecho jota compartida con todos los que a su alrededor celebraban en la lejanía su sentir aragonés. Y ahora, cuando este simpático personaje finaliza su jornada de trabajo en el campo, empuña su guitarra y con pulso firme le vuelve a extraer con precisión sus notas y canta también sus jotas, que graba con ilusión en cintas magnetofónicas que quedarán como documento resumen de una vida cuyo predominante ha sido el trabajo y el producir alegría con su sensibilidad musical y folclórica. Don Pedro Suárez ha sido también creador de coplas. Ha sido uno de esos músicos bohemios que recorrían los pueblos amenizando los bailes de las fiestas patronales. Como muestra, escucharemos la grabación que recogimos para nuestro programa de la forma de hacer folclore de don Pedro Suárez Serena, de la Puebla de Castro, a sus 85 años. Don Pedro Suárez Serena, de la Puebla de Castro. Estamos aquí con él en su casa. Él está rodeado de magnetofones, de radios, donde escucha las jotas que él mismo graba. Muy cerca de él, una guitarra. Y una gran ilusión. Tiene 85 años, su oído no funciona del todo bien, pero creo que nos vamos a entender estupendamente. Don Pedro, usted tiene 84 años, va a cumplir 85, ¿no? Sí. A enero estaremos 85. Muy bien. ¿Y usted cómo empezó a tocar la guitarra? Pues mire, a los 10 años, pues vino aquí un señor de Zaragoza, que era hijo de aquí,
¿Se acuerda cómo se llamaba? No me acuerdo. Me acuerdo del hermano Simón. Sí. El hermano se llamaba Simón, él no me acuerdo. Y vino con una chica de unos 16 o 17 años. Y vino la tía, o sea, la cuñada de ese señor que vino de Zaragoza, vino a casa y le dijo a mi madre, ha venido el hermano de Simón y a traer una chica. Y toca la guitarra y canta ella, canta muy bien. Y yo fui, como crío, fui allí a oírla. Y tocó una jota con la guitarra y cantó una canción, pero que ahora la canción no me acuerdo. ¿Y de la chica, que era perdón? Cuando me voy a labrar y tiro de los ramales. Me acuerdo de aquella chica que vive en los arrabales. Me parece que era esa la jota que cantó aquella chica. Y me llamó a mí tanto la atención, pues que un hermano de mi madre templaba la guitarra, sabía templar, tocar, no solo templaba. Y de seguida fui allí que había una guitarra algo vieja en casa y me la templó. Y desde entonces ya me puse a tocar lo que oía, pues, Sí. porque a mí enseñarme no me ha enseñado nada. ¿No? ¿Usted es autodidacta? Puedo decir que la mano para decir pisa aquí, pisa allá no me la ha enseñado ninguna, solo me templaron la guitarra y ya está. Eso es la única cosa que yo aprendí de seguida de verla tocar. Sí. Y entonces pues ya cada día ya la templé ya de seguida. Muy bien. Templé de seguida. Y don Pedro Suárez se acuerda de este momento porque hace 75 años, Sí. nada menos, que sucedió todo esto. Sí. Y usted, cuando supo tocar la guitarra, ¿qué actuaciones hacía? Pues iba hasta que tenía de 14 para adelante, pues tocaba en casa. Sí. Y luego de 14 para adelante ya tenía la cuadrilleta y íbamos a rondar todas las noches, una vuelta por el pueblo. ¿Todas las noches rondaban? Casi todas las noches. Sí. A las chicas, claro. Sí, y yo tocaba y ellos cantaban en coro. Sí, sí, sí. Y nada, pues así vamos pasando. Y luego a medida que iba creciendo, pues ya salí pronto de casa. Ya me fui a Tarrasa la primera vez, tenía 15 años. Y después cuando vine de allí, pues trabajaba en casa. Y ya luego después, pues me fui a trabajar por los trabajos de aquí arriba, de la montaña. Y en el de aquí, en el pantano, que era entonces el canal de Aragón y Cataluña. Sí. Ahora no es ahora. Y donde trabajé, lo primero fue en el canal de Aragón y Cataluña. Después ya me fui por los trabajos de aquí arriba. Trabajé en la Bilbaína, y trabajé en el túnel de Viescas, en el túnel que baja el agua, que coge el agua y va a Sabiñánigo. Después, eso más adelante, trabajé en los lagos de Panticosa, en el lago Los Azules. Sí, sí, sí. Que dormía en Bachimaña, en unas barracas que había ahí. Estábamos 2 equipos. Yo, cuando he ido por los trabajos, siempre he trabajado a maza. Sí, sí. Entonces no estaban los martillos como ahora, hace tiempo. La mecanización. ¿Y usted? Luego en los martillos también trabajé en el canal de Aragón y Cataluña, con martillos ya. Esto ya había venido de servicio. Sí. ¿Y usted se llevaba siempre la guitarra cuando iba a los trabajos? La guitarra, sí, a Viescas me llevé la guitarra y a Panticosa también. Sí. Sí. ¿Y qué hacía? Después Y del allí trabajo, tocábamos por las noches con los compañeros y tocar y cantar jotas. Sí. bien, ¿a qué jotero le gustaría escuchar? Seguramente alguno de su época, ¿no? Sí, Antonio Pérez de Santa Decina. Qué buen cantador era este, ¿lo conocía usted? Pues, sí, lo conocía, hablaba con él algunas veces. Y hasta sería de juerga Y alguna por noche. cierto, una noche estuvimos de juerga porque yo ya era mozalbete. Y me acuerdo de unas coplas que cantó
allí con los que estábamos de juerga junto con él. Fue aquí en la Puebla, ¿no? Aquí en la Puebla, sí, en un café de aquí de la Puebla. ¿Cómo decía esa copla? A ver, si se acuerda. Se decía la jotica alta. Me acuerdo de la canción, esta es la jotica alta llamada La Rondadera. Suena tan alto que se alegran las estrellas. ¿Y esta jota es de usted, esta letra? Sí, esta es mía, sí. Es suya y la canta con el estilo... Y la canto ahora cuando grabo. Cuando graba con el estilo de Peri de Santa Lecina, sí. El cantador de Santa Lecina. Pero el tono es de Santa Lecina. Muy bien. Usted, don Pedro, ¿cómo aprendió a cantar jotas? Pues mire, cuando la grababa, pues lo que pasa, me ponía a cantar. ¿Y no le enseñó nadie a cantar jotas? No, no aprendió a nadie porque he aprendido igual a tocar como cantar por oír cantar. Sí, sí, sí. Y pasaba uno a lo mejor, porque entonces todo el mundo cantaba jotas. Sí, sí, sí. Pasaba uno cantando jotas y yo también cantaba jotas. Fuese el estilo de él o fuese otro estilo. Sí. ¿Y su padre también cantaba jotas, no? Mi padre, sí, ya lo creo. ¿Mejor que usted o peor? O tenía la voz más delgada. Y un hermano mío, lo que aquel se fue a Buenos Aires y yo era pequeño, tenía solo 12 años yo, cuando él se fue a Buenos Aires. Sí. Bueno, y usted creo que se fue a Francia también a vendimiar. Sí, no a vendimiar, es que eran los años de la guerra, de la Primera Guerra, y había que pasar con emboche de Alí. Tenían que mandar un emboche como que era agricultor. Sí. Y nada, mire si era riguroso que al pasar, al entrar en el primer pueblo, Burmadán se llama, la provincia de Gerona, ahora no me acuerdo del hombre, miraba el encargado, miraba las manos, de la aduana, sí, a ver si teníamos callos, y el que no tenía callos no lo dejaba pasar. Porque no valía para trabajar. Callos de las jalas de trabajar en la tierra. Sí, 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 sí. Y a mí me lo oí, sí, adelante. Sí. Y allí no se llevó usted la guitarra, sin embargo, también cantó jotas, ¿no? Sí, no la llevé, pero también tocaba porque había allí un paisano que tenía guitarra y me la dejaba cuando quería tocar, y cantaba él y otros. ¿Algún aragonés? Sí, había muchos allí. ¿A usted le aplaudían mucho cuando cantaba por allí? Pues sí, en el extranjero. Estaba allí y nunca, si quería pagar alguna vez, nunca me dejaban pagar. Sí. Las bebidas nunca me dejaban pagar. Ya podía yo sacar y importunar, nunca. Siempre pagaban ellos. ¿Y el servicio militar dónde lo hizo usted? Pues cuando Quinté caí a Ceuta. Sí. Al regimiento Serrallo, número 69. Ahí estuve 4 meses. Luego me pasé a Tabor de Regulares de Ceuta, número 3. Estuve en Regulares 32 meses. Allí tocaba mucho, sí, con las cantinas. Había... ¿Y para los jefes también? ¿Para los jefes también o solo para la tropa? Solo jotas. Jotas, con las cantinas que cantaban, había muchos aragoneses, en Ceuta no hay que decir. Había muchos aragoneses. Cuando vine del servicio, fui a Barcelona. También trabajé en el metro, Ronda Universidad y Plaza de Cataluña. También tocaba. Muchas vivencias se agolpan en la mente de este hombre de 85 años. De las jotas que usted sabe, canta en muchos estilos. ¿Quiere decirnos alguna letra de las que canta usted? Sí. A ver, por ejemplo... Cantares a la jotica al guitarro. Guitarrico, suena guitarrico, suena. Parece que el corazón con tus cantares se alegra. Sí. ¿Usted ha tocado más... Estas sí las he hecho yo. Sí. Díganos otras, venga. Las cuerdas de mi guitarro suenan solito en la plaza. Por eso quieren decir que una mocita me ama. Muy bonita también. Otra. Con la jótica al guitarro se despide un vato rico. En sus versos canta y llora de alegría y sentimiento. Sí. ¿Usted ha tocado algún otro instrumento además de la guitarra? La banturia y el guitarrón. El guitarro. Sí. La banturia y el guitarro. Sí. ¿Y ha ido también, creo, como profesional a tocar por los pueblos?
Sí, estuve en Barasona 2 años para la segunda fiesta. En Barasona, que ahora ha desaparecido, Sí. con el pantano. Y luego estuve también en Volturina, un pueblo pequeñico, allí a tocar con la bandurria. Y había un señor que acompañaba con la guitarra y me acompañaba. En Barasona estuve con uno de aquí que se llamaba Gregorio, que es el padre del joven. Era el padre, ya se ha muerto. Él tocaba la bandurria y yo la guitarra. Y otras veces, cuando él se cansaba de tocar la bandurria, pues tocaba yo la bandurria y él la guitarra. Claro. Sí. ¿Y usted cree que se canta mejor la jota ahora o antes? Hombre, antes cuando tenía la voz buena, pues cantaba yo por regla general, cuando rondábamos, cantaba por lo bajo. El tono que llevaban ellos, yo por abajo. Sí. Ahora aquí como canto solo, Sí. No, pero me refiero a los cantadores. ¿Serán mejores los cantadores de antes o los de ahora? hombre, pues ahora los de antes, los de ahora cantan bien, pero que cantan casi siempre los mismos tonos, las mismas tonadas, que los de antes eran más variados, y cantaban muy jotas garbosas. Aquí canto yo 2 jotas garbosas. Sí. Y aquello, pues a yo me gusta más, a los de ahora les gusta más lo moderno. Sí. Sí. ¿Y a Las usted? jotas me gustan siempre todas, pero que estas que cantan ahora, que casi siempre son iguales, igual chicas como hombres. Sí. ¿Y a usted le hubiera gustado cantar en los escenarios, haberse dedicado a cantar la jota? Oh, ¿dónde? Que si le hubiera gustado dedicarse a cantar la jota. No me hubiera gustado porque la voz no la he tenido yo bien clara, nunca. No me hubiera gustado. Sí. ¿Qué ha sido, mejor tocador o mejor cantador? Pues, la guitarra pues siempre me ha gustado y no es que me la presuma de que sé tocar porque soy un aficionado. Yo no he aprendido con nadie, yo soy un aficionado. No puedo decir yo sé tocar la guitarra, soy tocador de afición, nada más. Sí. Don Pedro, cuando usted cantaba a las mozas, ¿qué letras les hacía? ¿Qué jotas? Pues ¿Nos quiere mire, decir, por ejemplo, 2? Pues mire, les cantaba canciones majas como cantaban otros. Sí, pero a ver, díganos un par. Yo pues una canté: cuando por tu puerta paso y en la ventana no estás, camino muy despacito, a ver si te asomarás. Bien, ¿y otra? Al despedirme de ti, te mando un ramo de flores y una clavelina en medio para que de mí te acuerdes. Ahora siguen viniendo joteros, rondadores, para las fiestas. Pues sí, vienen algunas veces con los joteros, vienen y cantan en público. Pero a rondar por las puertas ya no. No, ahora no se hace albadas antes se llamaban albadas. Sí. Iba a la puerta de una moza y le cantaba al cantador tres coplas o 2. Y iban a otra puerta donde había otra moza y hacían lo mismo. ¿Cuántas guitarras ha tenido usted en su vida? Pues la primera, cuando tenía los 10 años, pues esa era un poco vieja, era de mi hermano que se fue a Buenos Aires y la dejó en casa, esa una. Después compré otra en Barcelona. Aquella la compré yo cuando venía de trabajar de Tosas en la montaña, provincia de Gerona. Y después una blanca, que allá la tengo, pues esa la compré también cuando trabajaba en el metro. Y la última, pues tengo un nieto que le enseñaba a tocar la jotas y lo que yo toco. Y de la tarde a la mañana, pues no sé si fueron los compañeros o quién, que no les gustaba lo antiguo, que les gustaba lo moderno, y fue esta guitarra que le compré para él, la que tengo ahora, y ya no he tenido nada más. Bien, sí. ¿Usted cree que la jota va menos? Porque hay muchas veces se dice que la jota muere, que la jota va para abajo. Pues sí, lo dicen, pero que yo no me lo creo. Y si alguno lo dice, pues
no me gusta mucho que lo diga delante de mí. Hay quien dice que la jota ya va de capa caída. Nunca faltarán baturros que canten nuevas coplicas. La jota no morirá mientras un baturro exista. Muy bien. Y mientras existan gentes como usted, como don Pedro Suárez Serena, de 85 años, que tiene la misma ilusión de cuando hace 75 empezó a tocar su guitarra. Muchas gracias, muchas felicidades, que usted continúe tocando la guitarra por muchos años y que sirva de ejemplo el tesón de este hombre y la calidad de cómo hace sonar las cuerdas de su guitarra en pro de la jota y cómo timbra su voz cuando la defiende en sus cantares. Muchas gracias a ustedes, amables oyentes, también por habernos escuchado, y hasta el próximo domingo, donde otro jotero del Alto Aragón estará en nuestro programa. Muy buenas tardes.